Bueno, ya estamos con nuestro primer entrevistado. Lo prometido es deuda. Está con nosotros el doctor Rubén Carrozo, que no nos visitaba desde la época de las internas, ¿no? Bienvenido, Rubén, a Fuera de Juego. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, por ahí tenemos medio... Ahí está la musiquita esa que por ahí me pierde, porque no puede ser que me cuesta un poco concentrarme con la música. Me gusta escuchar música en casa, pero después está. Selectiva, concentración selectiva. Sí, poca, capaz, estoy medio viejo ya. Bueno, Rubén, contanos un poquito, en principio, ¿qué pasó luego de la convención o congreso radical que definió la alianza con La Libertad Avanza? La verdad que sabemos poco porque la dirigencia de la Unión Cívica Radical desde hace mucho tiempo prácticamente no tiene comunicación, amplia comunicación como debiera ser con todo el mundo, sobre todo con aquellas líneas internas que correspondería de acuerdo a lo que es el republicanismo que dicen profesar, de llegar a reuniones, acuerdos, mantenernos informados, llegar a inclusive la fecha del Congreso y demás, todo eso que se propusieron fueron a las apuradas, mal hechas desde mi humilde punto de vista. Termina con ese Congreso amañado, pero que donde resultó ganadora la postura de apoyar al gobierno de Javier Milei, en donde nosotros como Unión Cívica Radical, nuestro movimiento interno, que la UCR activa y casi el 35% de la provincia se opuso, ganó claramente la postura de ir con el gobierno actual, y de ahí en más no ha habido mucho más que lo que ustedes se enteran inclusive por los diarios. Nosotros sabemos perfectamente que se intentaron acuerdos previos que evidentemente resultaron frustros, es decir, las advertencias que desde dentro de las líneas internas del partido le hacían de que iban a ser otra vez furgón de cola y nada más que para apoyar un gobierno nacional que claramente tiene una debilidad cada vez mayor, no solamente por los hechos de corrupción que ya están surgiendo, sino por las políticas públicas que están llevando. Pero bueno, no hicieron caso omiso, hicieron esos arreglos, la Unión Cívica Radical quedó relegada a la nada misma. En este momento va una lista de La Libertad Avanza, a la cual nos oponemos con claridad, férreamente, porque la Unión Cívica Radical no es eso, no es este partido conservador que se está formando, que lo único que pretende es un Estado chico, un Estado mínimo, represor. Nosotros no somos eso, la Unión Cívica Radical no es eso, lo dijimos antes, lo dijimos durante el Congreso y lo vamos a seguir manteniendo, tratando de rescatar de vuelta todos aquellos correligionarios y los que no son afiliados, que siempre simpatizaron con las ideas de la Unión Cívica Radical, para progresivamente y de a poco nuevamente reconquistar ese gran espectro de los votantes que han dejado de lado por estos cambios camaleónicos que han tenido las dirigencias nacionales y provinciales, que se demuestran han sido espantosas desde el momento que la Unión Cívica Radical no existe como tal, ni siquiera la sigla. Estamos en un momento que el partido está en una crisis, la crisis política en general, pero el partido, la Unión Cívica Radical, claramente está en un muy mal momento, producto de estos cambios de colores, estas intenciones nada más que personalistas, vacías de contenido, y ahora lo que en algún momento fue pintarse de amarillo, ahora es pintarse de violeta, y los resultados son estos, son realmente horribles por la Unión Cívica Radical. Te dijimos, Rubén, saque del medio y ya pateó el arco, digamos. No sé si rápidamente, digamos, claro. El tema, pero fue rápida la respuesta. Ahora, dos cosas. En principio, ¿qué pasó? Que la Unión Cívica Radical, planteó su candidato a senador, a diputado, un candidato fuertemente conocido como Benedetti, nombró inclusive, y de golpe relegados al caso solamente de Schneider, que inclusive es funcionario de Frigerio hoy en día y se lo ve muy cercano a Frigerio. Sí, claro. ¿Qué pasó? Pues la Unión Cívica Radical es la que presenta
o presentó por lo menos en las últimas elecciones la estructura en toda la provincia que ayudó a que Juntos, y fuertemente a que Juntos llevara a Frigerio a la gobernación. Yo no tengo duda, coincido contigo en cuanto a que la Unión Cívica Radical tiene la territorialidad suficiente y la militancia suficiente para sostener lo que fue en algún momento Juntos por Entre Ríos, con otro tipo de andamiaje y si bien no había un acuerdo, fue un acuerdo exclusivamente electoral, porque no hubo una plataforma, ni tampoco la Unión Cívica Radical fue parte de las decisiones políticas de alguien más, lo mismo que pasó a nivel nacional, con Juntos por el Cambio, pasó acá por Juntos por Entre Ríos. Yo creo que lo que sucede es que la irresponsabilidad de las sucesivas conducciones partidarias nos han llevado a esto, han priorizado su interés personal, no es nada nuevo en la política, tiene mucho que ver la estructura psicológica de cada uno, de aquellos que son realmente quieren quedar en la historia como modificadores para eso de la política, o de aquellos otros que lo único que les interesa es cargo tras cargo de sí y de lo suyo para mantener una cuota de poder alejado de la realidad del partido y de la propia gente. Y los resultados son estos. Cuando uno se comporta como trapo de piso, la gente termina siendo un trapo de piso, que fue lo que ha pasado con la dirigencia. A mí me da vergüenza ajena, no sé si está bien decirlo, a donde nos han llevado. Pero bueno, esto habrá que reconstruir. Los dos grandes partidos de la democracia argentina, como son la Unión Cívica Radical, que es previo al peronismo, y el peronismo tiene responsabilidad en lo sucedido, en lo que viene y en lo que vendrá. Lo que estoy seguro que no van a desaparecer de ninguna manera, pese a que el actual presidente de la Nación haga blanco justamente en la Unión Cívica Radical y particularmente en un presidente estadista como fue Raúl Ricardo Alfonsín. Pese a eso, por supuesto, la Unión Cívica Radical va a persistir en su idea, ayornándose, eso pretendemos, a la modernidad, por supuesto, porque las circunstancias y el mundo, y no solamente la política nacional, sino la geopolítica es absolutamente dinámica y cambiante, pero no va a desaparecer. Estamos en una crisis terrible, desde luego, pero hay grupos, desde luego, que están trabajando como siempre, militando las ideas y tratando de que la gente vea en nosotros de alguna manera que lo que pretendemos es lo que siempre fue, que la política sea realmente útil, que no sea nada más que palabras, que no sean buenas intenciones y que llegue la respuesta a la gente, porque el hastío general está claro, ¿no? O sea, se nota en las últimas elecciones. Rubén, está bien, hoy tenemos el diario del lunes, ¿no? Hemos visto las elecciones de Corrientes, hemos visto elecciones en Santa Fe, vimos las elecciones de Buenos Aires, y podemos decir que Libertad Avanza eligió, el mismo Milei eligió ponerse al frente de la campaña en todos lados. Hoy temprano, cuando veníamos al canal, las primeras informaciones daban que había tenido que suspender un acto en Ushuaia, también porque había unas marchas opositoras. Con el diario del lunes parecería ser que no fue la mejor elección el hacer la alianza de Juntos con la Libertad Avanza. De hecho, la encuesta que anda dando vuelta por ahí, que mencionábamos el lunes pasado, habla de una diferencia que está entre los márgenes de error técnico entre la unión de todo el oficialismo nacional y provincial y el segundo del PJ, inclusive dividido. Pero por eso te decía, yo difiero en cuanto que con el diario del lunes, porque esto, los que miramos la política desde otro ángulo, que por supuesto es una parte de que tenemos nuestra verdad, no queremos ser poseedores de la verdad, de hecho no la tenemos, pero mostramos una posición, decíamos claramente que con este tipo de política, con un Estado mínimo de excepción, donde el presidente de la Nación y a sus representantes de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación han hecho que se deteriore el sueldo de todos los empleados públicos y por derrame el sueldo de los empleados también privados, donde se ha habido afectado la salud, donde el Garrahan se lo ve como atacado permanentemente y no da el brazo a torcer, pese a que todo el mundo se lo dice de su propia experiencia.
Entre Ríos, inclusive, es una de las provincias que más paciente le aporta al Garrahan, donde se sabe que hay un nivel superior profesional, donde ataca a las propias universidades. Si hay una imagen en general, para la población, de lo que es la superación la superación social, digo, el hecho de movilizarse socialmente, en Argentina es la universidad, el estudio, es la educación. Pues bien, con un argumento absolutamente liviano como la falta de auditoría, que debe hacerse, por supuesto, lo que hace en realidad es que no le interesa en absoluto que la gente se forme. Aquellos que vienen a decir que necesitaban, que venían a dejar de lado la casta política, aquellos que venían a ser los superadores, a aquel que era el que iba a poder mejorar la economía con y sin dinero, nos trae hasta este lugar. Y lo que es claro, lo que evidentemente sucede, por lo menos de mi humilde punto de vista, es que no tienen idea, me parece a mí, viven en un microclima del cual hay que sacarlo, porque la gente se lo demostró en las elecciones, en todas. La Libertad Avanza como tal, excepto en Capital Federal, viene perdiendo las elecciones por paliza en todos lados. Y yo creo que va a volver a suceder. Y digo la Libertad Avanza, y aquellos radicales violeta van a lamentablemente, creo que a ese mismo lugar, van a chocarse de frente con la realidad. No supieron en su momento darse cuenta que sus mezquindades nos van a llevar a este verdadero desastre, van a ayudar a este verdadero desastre, y lo han hecho, porque digamos, los diputados de la Unión Cívica Radical, que en el Congreso le han dado el apoyo al DNU, 70-73, que han dado el apoyo a los vetos, que han sido absolutamente, inclusive de una votación a la otra, incongruente, inconsistente, han presentado un proyecto y lo han votado su propio proyecto en contra. Estoy hablando de gente de la Unión Cívica Radical. Aquellos que faltan a propósito a las votaciones para darle para que después le dé una palmada el presidente de la Nación o el gobernador Frigerio, sabiendo que su voto o su ausencia termina beneficiando políticas en contra de las mayorías populares. Y llegamos a esto. Ahora, la gente, no soy quien para hablaré por mí, no nos olvidamos. Alfonsín decía que la ejemplaridad al final del camino cobra por ventanilla, y es cierto, hay que ser y parecer. No se puede estar de un lado un día y del otro del otro. Ni siquiera con argumentos tan falaces como que pudiera venir todo lo peor. Lo que hay que hacer es ser propositivo y ponerse al frente y decir, tenemos esto para hacer, y somos esto, y somos la Unión Cívica Radical, y queremos de nuevo reforzar la salud y que la gente coma y se alimente, queremos bajar la inflación, queremos tener el equilibrio fiscal como corresponde, pero no seguir siendo furgón de cola como han sido hasta el día de la fecha, y siguen siendo, y se van a dar, creo yo, de bruces contra el piso, se van a dar de boca contra el piso, todo aquello que apoyaron esto de ser otra vez camaleónicos y prenderse a la cola por algún carguito en contra de lo que la mayoría de la sociedad está exigiendo. Claro, ahora uno se pregunta, porque vos recién dijiste de aquellos radicales que apoyaron los vetos, que inclusive votaron la IVA, un montón de apoyo al gobierno de Milei, pero por ahí uno dice, bueno, acá Benedetti fue uno de los principales gestores de la alianza, porque llevó adelante que el radicalismo fuera con la Libertad Avanza. Sin embargo, el otro día rechazó los vetos de Milei. Ya estaba, no quiero, es una apreciación mía, Eugenio, ya estaban los cargos otorgados o no otorgados. Veremos qué sucede de acá en más, veremos dónde termina cada uno de nosotros. Si algún cargo electivo, si algún cargo por premio, si algún beneficio de algún tipo. Vamos a ver cómo transcurre el tiempo, lo dirá. Yo creo que en realidad todo lo que se hizo mal se hizo por un cargo, es de mi humilde opinión, y las cosas no salieron como pretendían. Y una vez que no hay nada que jugar, a lo mejor surge la necesidad de reconciliarse con aquella parte que en su momento lo dejaron de lado. Es decir, las convicciones en algún momento se dejaron de lado en pos de un cargo político,
y aparentemente retorna a las convicciones cuando el cargo ya no está en juego. Yo dejaría que transcurra un poco el tiempo y ver a ver cómo termina todo esto. Te comenté lo que pienso que va a suceder, pero no está todo dicho todavía. Ahora el zigzagueo ideológico definitivamente va a ser castigado en las urnas y eso espero. Ahora, ¿cómo explicamos? Y te pregunto a vos porque nosotros no estuvimos en el Congreso, no estuvimos en la convención y en un momento tienen que haber dado la justificación del por qué se quería ir con la Libertad Avanza. O sea, plantea un oficialismo provincial, un gobernador que tiene sus cuestionamientos, tiene que algunos sectores llaman errores y demás, pero que sigue con una buena imagen en la provincia, un partido como el radicalismo, y terminan cediéndole los dos primeros candidatos a senadores, que si ganan entran, el primer candidato a diputado, a la Libertad Avanza, que viene de ser lejos, digamos, tercero en la elección. ¿Cómo fundamentó el oficialismo del radicalismo o la parte que ganó la convención este tema? No, los argumentos que se escucharon, primero fueron muy pocos y fue un congreso bastante amañado, te lo digo, y rápidamente se resolvió votarlo. Se ve que había un apuro por temor a que quizás algunos de los correligionarios se convencieran con la oratoria de algunos de nosotros o con los argumentos. De hecho, a mí no se me permitió hablar en el Congreso, y el argumento de mayor peso era aquello de que puede volver el kirchnerismo. Yo creo que nos están corriendo hace rato, a sabienda uno que los mismos dirigentes o algunos de los dirigentes que están hoy en la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación han tenido excelentes relaciones con gobernadores, como por ejemplo el gobernador Ibarri, que hoy está condenado, digamos, claramente por malversación de fondos públicos. Es decir, que es la misma gente que en algún momento tuvo muy buena relación, que ahora se hizo amigo de Frigerio y probablemente cuando venga el nuevo color mañana van a seguir siendo amigos. Yo reitero, Eugenio, me parece acá el tema, los personalismos han destrozado la Unión Cívica Radical. Acá no se discutió nunca programa o idea o estrategia. Acá fue simplemente el hecho de no volver al pasado. El cambio como una cuestión neutra, porque claramente se ofrece siempre el cambio, porque el cambio puede ser positivo o negativo, y el cambio hasta el día de hoy, en lo que respecta al vivir diario, que uno lo palpa desde el lugar de su trabajo, para la gente no ha habido tal cambio. La verdad que es lamentable y yo creo que se va a profundizar esto. Y ahora encima surgen cuestiones desde la misma Libertad Avanza, del gobierno de la Presidencia de la Nación, con una secretaria general de la Presidencia que claramente está sospechada de corrupta, donde ahora encima aparece el primer candidato de la provincia de Buenos Aires, que era el que decía bala o cárcel. Resulta que está financiado, probado en Estados Unidos, que está financiado por un narcotraficante que le transfirió $200.000 de un fideicomiso. Está probado que le prestaba la camioneta al primer candidato a diputado de Libertad Avanza en Buenos Aires, una camioneta que fue baleada. Yo me entero todo esto de hoy, que le prestó el avión para ir a hacer proselitismo en el año 2019 cuando era candidato a presidente en Bahía Blanca. Todo esto no hace más que confirmar lo que decíamos los correligionarios, que lo único que le interesa a este nuevo partido conservador, de la cual la Libertad Avanza en este momento es la locomotora, pero que lo integran muchos de diferentes partidos. Este gran partido conservador vino a hacer negocios, claramente no vino a sacar ninguna casta, son la casta misma, y están haciendo lo que vinieron a hacer, están endeudando nuevamente al país, están inclusive dándole la espalda a sus propios votantes. De hecho, con esto que surgió de la venta, de la rápida y compulsiva retiro de retenciones a cero, el gobierno logró que un grupo minúsculo de 6 o 7 empresas hagan un negocio fenomenal, haciéndole perder al Estado más de $2.000 millones, y después se pregunta de dónde sacamos el dinero para las universidades, de dónde sacamos el dinero para el Garrahan, de dónde sacamos el dinero para salud.
se dan cuenta que los beneficiados no es la mayoría, no es el campo del trabajador, la gente del obrero, no son las mayorías populosas, sino que es un grupo de poder que siempre hizo negocio con el Estado, siempre, y lo sigue haciendo. Pero bueno, tenemos la herramienta enorme que es el poder de voto y esperemos, pero bueno, yo estoy confiado en que la gente, el pueblo gualeguaychú, de la provincia y de la nación, como siempre ha ocurrido, no se equivoca, lo podrán engañar un tiempo, pero de ninguna manera se equivoca. El soberano yo creo que va a mostrar en las urnas lo que realmente, como viene sucediendo ya, ¿no? Lo que realmente el cansancio que tiene con este tipo de política, que lo único que le interesa es el negocio financiero. Rubén, hubo un posterior, digamos, a la convención, además todo, y bueno, el cierre con la Libertad Avanza, hubo una renuncia de parte de los integrantes de UC Reactiva a las candidaturas que habían quedado, como había quedado armada la lista, sí, en la convención. El otro día nos decía en la radio un dirigente radical, bueno, fue simbólico porque igual no iba a haber tantos lugares, no iba a llegar a ocupar lugares, pero ¿fue simbólico o fue más que simbólico eso? Nosotros obtuvimos la minoría, por lo tanto teníamos que, según el porcentaje que correspondiera, intercalar candidatos. De todas maneras, a sabiendas de que había un contubernio para intentar lograr cargos exclusivamente por los cargos mismos y iba a ser con la Libertad Avanza, repito, nosotros habíamos dicho antes del Congreso y antes de las elecciones, para no traicionar al correligionario que iba a votar, que dicho sea de paso, también las elecciones internas demostraron el estado catastrófico que está la Unión Cívica de Entre Ríos, por la poca votación que tuvo, por la poca capacidad de convocatoria que tuvo el oficialismo propio. Habíamos dicho que íbamos en la misma aceptación de la precandidatura, teníamos firmada la renuncia si el acuerdo iba con la Libertad Avanza y cumplimos con la palabra. Es parte de lo que te digo desde el primer momento, hay que ser y parecer, lo que uno dice lo va a hacer, por lo menos hablo por mí y estoy seguro que los que me acompañaban como María Elena Gersovich y Rubén Pagliotto, Alicia Saya y otros correligionarios, pensábamos exactamente igual. Dijimos desde el primer momento, si esto es ir detrás de las ideas conservadoras que tanto hemos combatido y en contra de las cuales nació la Unión Cívica Radical allá en la Revolución del Parque, era una contradicción a la que estamos acostumbrados desde el oficialismo, pero no íbamos a entrar en esa, y de hecho no entramos, razón por la cual renunciamos, como habíamos dicho, y de ninguna manera íbamos a estar en un acto, una plataforma, porque no coincidimos con el Partido Conservador que actualmente nos está gobernando. Bueno, la pregunta clave ahora es, evidentemente no van a acompañar se cae Maduro, no van a acompañar la alianza con la Alianza Libertad Avanza, pero ¿qué van a hacer? No, eso cada correligionario que es muy responsable de su acto lo decidirá. Claramente no vamos a acompañar, yo no voy a acompañar de ninguna manera a Venegas Lynch, que la primera manifestación que dice que hay que privatizar Enersa. Y por eso, con esa gente, con ese tipo de discurso, intentaron lograr cargos por sí, repito, el oficialismo provincial. No vamos a estar ahí. Ahí vamos justamente en el lado contrario. Queremos mejorar, controlar como corresponde, que el Estado que hemos estado presente, unos gigantes. Ya lo decía Raúl Alfonsín, yo siempre recomiendo que ese discurso de Parque Norte, si los correligionarios, los televidentes tienen ganas de buscarlo, que está en internet, lo escuchen. Alfonsín habla clarísimo de lo que es, y en una de sus partes dice que el gobierno, el Estado argentino debe dar lugar al mercado, todo lugar que sea posible, pero todo el Estado que sea necesario. No existe ningún país en el mundo conocido donde el Estado esté ausente. Únicamente se le ocurre a un libertario trasnochado. Es una cosa que la verdad que me cuesta entender que los radicales, que algunos radicales, que por suerte cada vez son menos, por un cargo hayan hecho lo que han hecho. Por lo tanto, el correligionario buscará en la oferta electoral aquellas propuestas que más sean concordantes con lo que es la plataforma y la idea de la Unión Cívica Radical, que sí somos liberales,
pero en serio liberales, no solamente, sino políticamente liberales, que somos respetuosos de la mayoría, que somos respetuosos de la República, de la división de poderes, cosa que no es este gobierno. Pero cada cual puede estar libre de hacer lo que quiera. Yo lo que sugiero si cabe al televidente, al correligionario, que vaya por un voto positivo, que se fije qué es lo que más conviene, que no abono el voto en blanco porque va a terminar beneficiando al oficialismo. Pero le propongo que se ponga a ver, porque también hay algunas cuestiones tramposas en esta elección, sobre todo en la provincia, en cuanto hay un partido que está prácticamente dirimiéndose interna también en la elección general, como es el peronismo. No son lo mismo, desde luego que no son lo mismo, ni uno ni otro, hay diferentes miradas, pero hay muchos nombres que ya se repiten, que seguimos hablando de que repetir, si uno no cambia de alguna manera, va a estar condenado a repetir. Si no cambian los nombres, si no es claro con la política, si no se identifica con los valores que yo creo que el pueblo persigue, lo único que quiere es vivir tranquilo, comer, trabajar, educarse y tener salud, sino volver en esa maraña de nombres a escucharse otra vez lo mismo. La verdad que vamos a estar empantanados. No creo que sea una elección fácil de decidir al momento de entrar al cuarto oscuro. Pero bueno, que se tome el trabajo el entrerriano, que siempre lo ha hecho, de analizar cada una de las propuestas y de ir por un cambio que realmente sea realmente positivo. Rubén, la última. Si bien fue un precandidato junto con Galimberti, que hoy dejó su diputación nacional en el medio justo del voto y había organizado su voto de determinada manera y asume rápidamente el suplente que vote la otra, fue todo un poco... Es exactamente lo mismo, es lo que volvemos a lo mismo. Creo que este tipo de ejemplos, de malos ejemplos, como lo que le pasó al diputado Galimberti, de abandonar un cargo para el cual había sido elegido por la población, un cargo para el cual se militó muchísimo de la Unión Cívica Radical. Recordemos que cuando yo fui precandidato a intendente, mi candidato a gobernador fue Pedro Galimberti, y la política no es personal, es una cuestión de idea, pero a mí realmente desilusiona absolutamente este tipo de cuestiones, de dejar un cargo para que lo asuma el PRO, que forma parte del Partido Conservador que actualmente nos gobierna, y dejarnos librados que después ocurra todo lo que ocurrió. Leyes y leyes que lo único que han hecho es entorpecer la vida diaria del ciudadano de a pie. Y ir por ahí por un cargo que encima con doble posibilidad de veto, porque es un cargo que lo puede vetar el mismo presidente de la Nación o el actual gobernador. Es decir, yo la verdad que cada cual en su fuero íntimo estará seguramente convencido de lo que dice y por qué lo hace. A mí no me gustó y lo manifesté públicamente. Son esos sapos que evidentemente hay que tragarse en la política, pero ojo, lo podremos tragar, pero no queremos atragantarnos de ninguna manera, no vamos a morir por ese tipo de sapos. ¿Y Frigerio? Y Frigerio está haciendo su negocio de la misma manera. Acordate que yo no fui como candidato con Frigerio, yo era el único de la propuesta de Somos Entre Ríos que iba con un candidato diferente. Siempre planteé la diferencia y la sigo planteando, y la verdad que en gran parte porque el propio gobierno nacional no le aporta lo que corresponde, porque le debe a las provincias, pero en definitiva el gobernador no lo he visto muy dedicado a tratar de reclamarlo con fuerza y con fiereza, aquellos fondos que le faltan a Entre Ríos, por el simple hecho de que en realidad coincide en muchas de las cuestiones ideológicamente. Estamos entrampados, realmente entrampados. Un gobernador que por ahí no defiende como debiera defender la provincia, quizás porque por ahí puede no sentirla como la sentimos nosotros, porque quizás el hecho de no sentir Entre Ríos como nosotros, no ser entrerriano y vivir gran parte de su vida en Capital Federal, quizás le cueste, o por compromisos personales, vaya uno a saber, pero la verdad que
nosotros los empleados públicos tenemos planchado el sueldo y hemos, no solo planchado, sino hemos perdido más del 23% en 2 años, 1 año y medio de gobierno. La salud está en un estado igual o peor de lo que estaba antes, es decir, todo lo que yo en algún momento reclamaba para el Hospital Centenario, lo sigo reclamando, sigue sin haber concursos, es decir, los voy a cansar de vuelta, pero no. La verdad que nada se ha solucionado, sigue todo exactamente igual. Las rutas de la provincia, del cual Schneider es el encargado de solucionarlo, hay intentos, hay algunas cosas que se están haciendo, pero en realidad son lamentables. Y nadie quiere echar la culpa de estos 18 meses de lo que sucedió antes. Pero se hicieron cargo, y uno se hace cargo sin derecho a inventario, y si no lo hubiesen aceptado. Bueno, así estamos. La verdad que realmente yo creo que venimos mal, y en vista, por lo que se ve sobre la decisión del gobierno nacional, no parece que vaya a mejorar. Ojalá me equivoque, pero lamentablemente desde que este gobierno nacional tomó las riendas del gobierno provincial, el Frigerio, dijimos esta cuestión y lamentablemente hemos acertado mucho de los pronósticos. Pero bueno, como te lo digo, hay que otra vez generar confianza, ser claros, ir con la nuestra. Si hay que perder, se perderá, pero no andar haciendo cambios camaleónicos, como te dije hoy, que nos llevaron a la UCR al desastre que es actualmente. Arrancó esta media hora en línea de 3 y con 4-9 jugó toda la nota, al estilo futbolero, pero lo decimos así porque fue desde un principio. Bueno, gracias Rubén por habernos acompañado aquí en Fuera de Juego el día de hoy lunes. Muchas gracias.